Buenos días a todos nuestros hermanos y hermanas, a todos nuestros amigos y amigas que nos están visitando en este momento. Bienvenidos a su escuela profética Issacar. Bienvenidos desde Guatemala. Yo hoy extiendo las manos a todas las naciones. Saludo allá a todos los que nos están sintonizando, a todas las escuelas proféticas que se están conectando en este momento a esta enseñanza profética de esta mañana acá en la ciudad de David. Gracias por seguirnos siempre por www.dimension7.tv o www.mujeresqueconquistan.tv. Estamos muy contentos y muy agradecidos porque ha sido bastante la bendición de parte del cielo, de los contactos proféticos que hemos tenido en estos últimos días. Quiero decirte que también nos puedes encontrar por Facebook. Si tú eres alguien que fluye en lo profético, no importa la edad que tengas, este es tu programa. Este es un programa donde tú tienes que sentarte y tú tienes que jalar tu Biblia, jalar tu iPad, jalar tu iPhone, jalar un papel, un cuaderno, lo que sea que tú quieras jalar en este momento, pero tú tienes en este momento que conectarte a las aguas proféticas que fluyen desde este altar, porque el Señor nos mandó a hablarle a los tiempos, en este tiempo final, en estos últimos tiempos, en este último Kairos, a despertar a todo aquel profeta que ha estado callando, para que hagamos una gran compañía profética. Yo creo que la última compañía profética de este último tiempo es la que se está armando ahorita. Es una compañía profética que va a traer, bajando del collado de Dios, va a traer un nuevo fluir en adoración, en alabanza, un fluir en evangelismo, un fluir con los niños, un fluir con los jóvenes, un fluir en los altares de las iglesias que va a trastornar el mundo. Realmente yo estoy muy consciente y muy segura del llamado profético en mi vida y en tu vida. Si tú estás sintonizando este programa, yo creo que es porque el Espíritu Santo te dejó quieto, te dejó quieta, viendo este programa y diciéndote: enfócate, mira lo último que va a suceder. El ministerio profético de los 5 dedos que están representadas en la mano es este dedo índice y es el dedo que señala los acontecimientos. Es un dedo que no está puesto para juzgar, para señalar, está puesto para para juzgar, pero para juzgar de parte de Dios en la misericordia, no juzgar en la ley, sino juzgar bajo la gracia de Dios. Así que yo te bendigo a todos los ministerios apostólicos, ministerios proféticos, evangelísticos, pastorales y magistrales que están en este momento conectándose en el Espíritu a este programa, Compañía de Profetas. Y es una enseñanza que tendremos martes a martes. Si es la primera vez que tú te conectas en este momento, quiero invitarte a que no te pierdas martes a martes a las 10 en punto AM con su repetición en la tarde, esta enseñanza profética que es de mucha bendición. Y bienvenidos a todos los que nos están en este momento visitando, alumnos de la escuela profética. Es muy importante que el pueblo de Dios, que la iglesia de Dios conozca los acontecimientos que vendrán, conozca en qué tiempo estamos viviendo, conozca su tiempo personal en el que está viviendo con Dios, en qué estación se encuentra. La estación del Espíritu te marca diferentes dispensaciones y este tiempo es un tiempo para santificarnos, es un tiempo Kadosh, es el tiempo que Dios nos está señalando hacia dónde vamos. Dios es el que va al frente de todo esto y es el que nos va diciendo a todos los profetas: vamos hacia adelante, continúen siendo voceros del Rey, continúen proclamando las verdades y proclamando que detrás viene aquel que es digno de darle gloria, honra y alabanza. Así que todos aquellos que tenemos boca de profeta, no calles. Si te caíste, levántate, pero sigue dando el mensaje. No dejes que te amordacen, no dejes que te callen, no dejes que te señalen y que te critiquen. Avanza, tienes que subir y escalar el monte Sión, ahí donde está el collado de Dios, y ahí te encontrarás con una compañía de profetas. Así que hoy, de profeta a profeta, de compañía de profetas a muchas compañías de profetas, te saludamos aquí en el collado de Dios. Aquí en el collado de Dios pasan milagros. Aquí en el collado de Dios nos mandan saúles
Y aquí en el collado de Dios, esos Saúles terminan profetizando, terminan volviéndose en otras personas. Así que yo quiero bendecir a todos aquellos que reconocemos que tenemos un llamado profético y que no lo podemos dejar, porque no es nuestro, no es humano, no nos lo dio ningún hombre, no nos ungió un hombre o una mujer terrenal, nos lo dieron antes de nacer y no lo podemos callar. Es tiempo de pararnos y gritar en las azoteas todo lo que hemos recibido al oído en secreto. Y esos secretos es de lo que yo te vengo a hablar, de los secretos de los profetas, de los momentos donde Dios te habla personalmente, y esos momentos son los momentos de desierto de los profetas. Así que hoy toma tu papel, tu pluma, tu lápiz, tu iPad o lo que quieras, pero apunta hoy la enseñanza, porque la enseñanza de hoy va a estar tremenda. Una enseñanza donde nosotros los profetas nos podemos sentir que no somos los únicos que pasamos desiertos, tribulaciones, que pasamos hornos, pasamos acechanzas, nos tiran pedradas, nos quieren callar, pero no van a poder callar lo que Dios dijo que gritaría. Así que si Dios te mandó a gritar, a gritar. Yo quiero comentarte cómo el Señor prepara a sus profetas en los desiertos, y benditos desiertos, porque esos desiertos son puestos para nosotros, para los profetas, para que ahí nos pulamos, para que ahí aprendamos, para que ahí nos levantemos, para que ahí nosotros afilemos nuestra espada, para que el día de mañana nosotros nos paremos y nosotros le demos agua de beber a aquellos que vienen detrás de nosotros en el desierto, porque en el desierto tú aprendes realmente si tu llamado es real o si no, si fue emoción o si fue algo divino que vino de tu llamado. Quiero decirte que es un desierto. El desierto es un lugar sin cultivar, es un lugar solo, es un lugar apartado, es un lugar apto para pastos sin vegetación, es un lugar privado, es un lugar donde muchos, tal vez en este 2013, se proclamó un año de prosperidad, o se proclamó un año del perfecto amor, se proclamó un año de primicias. Cada iglesia, oyendo la voz del Espíritu para la asignación que tiene en la tierra, escuchó una voz, escuchó una proclama. Y no podemos juzgar qué proclama es la mejor, sino son todas las proclamas, porque todas fueron dictadas con la voz del Espíritu. Cuando la voz del Espíritu habla, se derrite hasta lo que está más congelado. Así que a nosotros, como ciudad de David, el Señor nos gritó que era el año del perfecto amor. ¿Y cómo lo pudimos a veces, cómo lo podemos vivir? Porque nos toca perdonar, porque nos toca toparnos con situaciones muy difíciles, y todos esos son desiertos, son soledades. Aunque estés rodeado de gente, te ha tocado vivir este 2013 con mucha soledad, porque a veces no te entienden el llamado, no te entienden tus locuras, no te entienden tu fluir, porque es un fluir personal, es un estilo propio que te pusieron como profeta. Y entonces, aquí quiero mostrarte que hay dos tipos de desiertos, según dice la Biblia. Hay un tipo de desierto, que es donde Dios te mete, que es de parte de Dios, porque hay propósito en ese desierto, como el desierto que el Señor pasó cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto, y lo llevó con un propósito, lo llevó para ser tentado por el diablo. A muchos de nosotros, después de habernos reconocido como hijos del Señor en público, y de habernos honrado en público, y de haber depositado un fluir como paloma de parte de Dios sobre nosotros, como le pasó al Señor Jesucristo, nuestro capítulo siguiente es al desierto para ser tentados. Entonces hay un tipo de desierto que el Señor te mete, pero si el Señor te mete, Él te saca crecido, fortalecido, pulido, te saca con otra actitud para la vida, te saca muy, muy estable emocional, mental, espiritualmente. Pero hay otro tipo de desierto. El otro tipo de desierto es porque hay pecado en nuestra vida. Estos dos tipos de desierto traen su propósito. Cuando hay un desierto por pecado, nosotros mismos nos damos cuenta que en ese desierto no avanzamos, no aprendemos nada, nos estamos hundiendo, ya no queremos nada. Muchos se han ido al mundo
y es porque hay pecado, y el mismo pecado te hace quedarte en un lugar árido, en un lugar donde ya no te dan ganas de leer la palabra, ya no tomas las aguas del Espíritu, ya no te gusta ir a la iglesia, criticas a todos los de la iglesia, y eso es un desierto por pecado. De ese desierto se sale arrepintiéndose, pidiendo perdón por el pecado, confesándolo y apartándote del pecado. Esa es la salida para ese tipo de desierto por pecado. Pero en el que yo me quiero enfocar hoy es el tipo de desierto que a nosotros los profetas el Espíritu nos mete. Y es para fortalecernos, para que muchos, aún en medio de ese desierto que el Espíritu nos mete, muchos morimos en medio del desierto. Pero ahí viene la sobrenaturalidad de Jesucristo, que nos resucita para darnos nueva vida, una novedad de vida, y para ponernos en un lugar más alto que el que tuvimos antes de entrar al desierto. Y por eso el profeta que ha pasado por sus desiertos, como lo pasó Jesucristo, aquí en la tierra pasó por desiertos, y los desiertos fueron para edificar su ministerio, su vida como persona, como ser humano, como hijo de Dios, como el que iba al frente de un discipulado de 12 apóstoles, como el que sanaba, como el que liberaba. Fue propósito haberlo metido al desierto, a muchos desiertos, y fue edificado, fue preparado para su muerte y para su resurrección. Entonces el profeta que es metido en los desiertos es preparado para ser un resucitado. Entonces el ministerio del profeta que ha pasado por los desiertos es un ministerio que resucita todo lo que toca, todo lo que tiene contacto con ese profeta vuelve a la vida, sean negocios, sean empresas, sean personas, todo lo que es hueso seco, todo lo que ya tiene mal olor, todo lo que ya pasó a historia, aquel que nadie se recuerda, cuando tiene contacto con un profeta que ha pasado sus desiertos de edificación, vuelve a la vida y resucita, y entonces el tal profeta ya realmente puede decirse es profeta de Dios, porque ya pasó su proceso, porque ya volvió a la vida él, y entonces tiene la capacidad de volver a la vida todo lo que toca, todo lo que viene a él o a ella como persona, porque ya fue humillado, porque ya lo apacharon hasta lo más bajo, y entonces de ahí te suben y te suben y te suben a tener la capacidad de darle vida a los huesos que están muertos. Vamos a ver qué alimentos hay en el desierto. En el desierto se encuentra el maná. Podemos ver que aun cuando hemos estado en desiertos no nos hemos quedado sin comida. Comida no solo física, sino comida espiritual. Siempre va a haber maná del cielo, con sabor a miel, con sabor, dice que era una combinación entre cilantro y miel, eran hojuelas. Y eso es un tipo de palabra que cuando estamos en el desierto, no todos recibimos la palabra igual. Imagínate un profeta en medio del desierto, tiene que recibir un tipo de palabra que lo venga a llenar, así como es el nivel de su ministerio, así es el nivel de palabra que necesita un profeta en el desierto. En el desierto también hay codornices, es palabra enviada de parte de Dios. De la nada, de que no había nada, en el desierto cayeron codornices, pero porque ellos clamaban, porque tenían hambre. También en el desierto manda cuervos el Señor, personas impías, personas del mundo, personas que no están en la misma fe que tú y yo, pero te manda el Señor a que ellos te sustenten en medio de los desiertos. Otra cosa, hay peligros en los desiertos. En medio de los desiertos hay tormentas de arena. Las tormentas de arena son pensamientos que nos vienen a nosotros en medio del desierto, donde nos confundimos y decimos, Dios mío, ¿será que agarré bien? ¿Será que agarré mal? ¿Será que estoy bien con esta persona? ¿Será que mejor corto con esta persona? ¿Será que continúo con este grupo? ¿Voy a esta iglesia? ¿Voy a aquella iglesia? ¿Pido cobertura con aquel pastor? ¿Qué hago? Hay tormentas de arena, que son pensamientos que nos llenan de confusión la mente. También hay otro tipo de peligros, hay torbellinos que se forman en medio de los desiertos, que nos pueden envolver y nos pueden tirar de un lado a otro. Todo esto sucede espiritualmente en los desiertos. Quiero que vayamos poniendo atención a todo lo que estamos enseñando hoy para que tú tomes tus
tus preguntas, si hay preguntas para enriquecer el tema ya en los alumnos que están viendo, o si también si hay comentarios, si hay aportaciones para enriquecer esta enseñanza. Otro peligro que hay en medio de los desiertos son las serpientes de arena. Cuando tú vas a los desiertos, puedes ir caminando, no llevando el calzado del apresto del Evangelio, que es la paz. Es muy peligroso andar en medio del desierto sin la armadura, porque puedes pararte en una serpiente de arena que nunca se vio que había ahí serpiente de arena. No se notaba que era una gran serpiente que estaba enrollada porque parecía arena, parecía que fuéramos a caminar sobre algo seguro. ¿Y qué si era una serpiente de arena? Que inmediatamente nos muerde y volvemos a tropezar y volvemos a caer, y en el desierto se hace más larga la estancia. Entonces estos peligros nos los está hoy el Señor colocando para aquellos que están en medio del desierto o aquellos que están a punto de entrar en algún desierto, y los que ya hemos salido de los desiertos. Esto nos es muy importante conocerlo, para darle a otras personas ánimo de que no se queden en el desierto, que corran, que acorten el tiempo ahí en el desierto. También en el desierto está la zarza. La zarza es la voz profética en medio del desierto. La zarza es sobrenatural, porque ese árbol estaba ardiendo y no se quemaba. Es un fuego que manda Dios del cielo para hablarnos en medio del desierto, para hacer que nos quitemos las sandalias, que nos sacudamos el polvo, que nos postremos y que toquemos tierra santa. El Señor santifica los pies de los profetas en medio de los desiertos cuando se le aparece la zarza, y desde la zarza nos llama con nombre y con apellido. Porque las zarzas no fueron exclusivamente para Moisés, es una figura de cómo nos va el Señor a hablar por nombre, por nombre. El propósito de estar en los desiertos. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué nos mete el Señor a los desiertos? Estamos quitando por un lado el desierto que fue por pecado. Sabemos que si sabemos que pecamos, es lógico que nos metamos en un desierto, pero fue por pecado. Hoy, recapitulando, estamos hablando de los desiertos para edificar nuestra alma. El propósito en el desierto es alcanzar perfección en mi alma. Alcanzar perfección, ver la mano sobrenatural de Dios dándome la provisión del cielo cuando no hay, darnos sanidad en medio del desierto, darnos instrucciones específicas, no necesariamente es prueba. Cuando a veces alguien está en un desierto, le viene un accidente, le viene una escasez, le viene una enfermedad, qué fácil es que los demás hermanos señalen y digan, es porque está en pecado, es porque le vino juicio, es porque trae una línea de maldición. Es muy fácil señalar, pero tenemos que tener cuidado y tenemos que saber que no necesariamente es prueba estar en un desierto. Nos están afinando y nos están haciendo brillar el ministerio profético para que saliendo de este desierto tú vayas y toques, y lo que toques vuelva a la vida, y entonces tu ministerio sea grande, porque Dios es el grande que te ha llamado a este ministerio. En estos ministerios nos lleva el Señor a aprender rendición y total obediencia. Hebreos 5:8, vamos a ver qué dice acá. Dice la palabra: aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado de esa manera, llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos los que le obedecen. Tenemos que saber que en medio de los desiertos vamos a aprender obediencia. En medio del sufrimiento, bendito sufrimiento, aprendemos a decir, Señor, sí Señor. Ya se nos va la queja, se nos va el, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Tan preguntones que somos. En medio del sufrimiento a veces ya no vienen ni siquiera las preguntas. Sabemos que no va a haber una respuesta, sabemos que tenemos que cambiar de actitud, tenemos que dejar a un lado las quejas, tenemos que enfocarnos y tener la inteligencia de Dios para saber poner los pies en la tierra y saber lo que estamos pasando, saber lo que estamos viviendo. Y el sufrimiento, amados profetas,
El sufrimiento nos ayuda a tener obediencia. En el sufrimiento amamos a Dios de una manera diferente. En el sufrimiento nuestro nombre cambia, nuestro rostro cambia, porque hemos tenido contacto con la zarza de frente, porque hemos tenido contacto con la tierra santa de Dios. Ha sido de bendición el estar solo en medio de los desiertos, porque no hay tantas voces. Todas las voces te van a querer dirigir tu ministerio profético. Es para allá, profeta. No, profeta, es para allá. Profeta, ¿qué haces aquí? Tenés que estar allá. No. En la soledad, una voz se oye nada más. Y es la voz del Espíritu Santo que te guía a toda verdad. Pero ¿y por qué los profetas tienen que pasar esto si son los profetas? Por lo mismo, porque el ministerio profético es pulido en el sufrimiento. El ministerio profético agarra un brillo azul, agarra un color transparente, resplandeciente, como lino fino. En medio del sufrimiento te vuelves resplandeciente. Y mientras más sufrimientos vengan, más tu grado de resistencia espiritual y tu ministerio se va haciendo más sólido y más sólido. Pero ¿dónde se ve cuánto aguantas? En los cimientos que tú pusiste al empezar tu ministerio, al empezar tu llamado. Al empezar nuestro llamado profético nos tuvieron que poner estacas, cimientos, cavar en lo más profundo y colocar bien profunda la raíz, para que cuando vengan los torrentes, las tempestades, los desiertos, las confusiones, esas tormentas de arena, para que vengan, cuando venga toda serpiente de arena que se levante de la nada y que uno piense que ahí no hay nada y de repente había una serpiente, los escorpiones, los alacranes, tanto animal que aparece en los desiertos que ni conocemos. Hoy te estoy mencionando algunos, pero hay un montón que no conocemos. Cuando vengan todos estos tipos de pruebas, nosotros tal vez nos muevan un poco, pero no nos van a derrotar, no nos van a destruir, porque nuestros cimientos fueron cavados profundamente. Si tú estás empezando en tu llamado profético, vimos hace unos martes acerca de los niveles en lo profético, que había unción, un don, y había el ministerio o el oficio profético, ya como un sacerdote. Vemos que cuando empezamos bajo la unción, tenemos que cavar profundo. Por eso es muy importante que haya un tutor a los profetas, que haya un maestro, una maestra de profetas, para que el profeta tenga a quien acudir con los sueños, con las revelaciones, con lo que oye de parte de Dios, con lo que lee y le salta la palabra y dice, ¿qué es esto? Muchas veces no tienen a quién acudir. Por eso es muy importante que se abran escuelas proféticas. No es porque te vas a graduar de profeta, no, es porque te van a enseñar de parte de Dios a perfeccionar lo que ya traes desde que naciste. No es que el diploma te haga o no te haga ser un profeta, es un cartón, eso no es eso. No es para eso las escuelas son para perfeccionarnos, para pulirnos, porque en las escuelas hay topes, hay choques uno con otro, se levantan envidias, se levantan celos, y es para pulirnos y pulirnos y pulirnos hasta que todos lleguemos a una medida. Entonces nos puedan sacar como generaciones de profetas, como compañías de profetas al mundo entero, para ir y proclamar y anunciar que el Señor está a punto de venir, que el que viene detrás de nosotros. Vamos a ser como una voz que clama en el desierto, como Juan el Bautista. A eso nos llamaron, no a estar encerrados en las iglesias, profetizándonos entre nosotros mismos. Nos llamaron afuera, la necesidad está afuera, la oscuridad, es cierto que hay oscuridad adentro también de muchas iglesias, pero hay oscuridad más fuerte afuera. Entonces tenemos que ser preparados en los desiertos. Si no, nos van a comer afuera, nos van a picar las serpientes, escorpiones, y no vamos a tener la autoridad porque no va a haber resistencia. Cualquier cosita que pase, vamos a salir corriendo en vez de que ellos salgan corriendo, las potestades. Nuestra lucha, profetas, nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es contra principados, gobernadores, potestades, principados, huestes de toda maldad, y vemos que son jerarquías. Contra ellos peleamos todos los días. Un profeta es como un puente entre el cielo y la tierra. Por eso aquí en la tierra tiene que ser pulido. No es nada más de que ya soy profeta, ya me gradué. Eso no es así.
en las escuelas es porque tiene que haber alguien como el profesor X en una película muy linda, que habían tantos con dones, con talentos, eran extraños, eran raros, porque la gente profética es rara. Entonces tenía que haber un profesor X que era como el que llevaba la orquesta, y era el maestro que decía, ahorita solo tú, ahorita no, ahorita tú te callas y ahorita no necesitamos ni el tuyo ni el tuyo, ahorita el de atrás, ahorita tú. Y así tiene que haber un maestro, tiene que haber alguien, definitivamente tiene que ser profeta, para que entienda a los profetas que vienen. Entonces, cuando estés bajo la unción, cuando estés en el don, tienes que dar fruto, tienes que trabajar en tu carácter, porque el don fue dado, pero tiene que madurar. ¿Cómo va a madurar el don? Madura en tu forma de ser, en tus actitudes, en tus reacciones, y cavar profundo. ¿Qué significa? Leer palabra, amar la palabra, buscarla como si buscaras el oro y la plata, ir y amar la doctrina sana, comértela, ir como un panal de miel y comerte la miel de la revelación, orar, proponer tú, si en tu iglesia no hay tiempo de oración de madrugada, proponerla tú solito, personal, te necesitas mantener un tiempo con Dios a solas. No es nada más de ser profeta, no es nada más de llevar la palabra donde quieran que vaya, porque esto no es magia, sino es de mantener una responsabilidad, y dentro de la responsabilidad, cavar profundo, cavar profundo, cavar profundo. Aunque en ese momento Dios no te dé profecía para nadie, cava profundo, cava. Cava significa inquiere en la palabra, inquiere. ¿Cuántas veces has leído a todos los profetas que aparecen en la Biblia? Tienes que saber por qué hay profetas menores, por qué hay profetas mayores, qué hacía cada profeta, qué significaba su nombre, quiénes influenciaron la vida del profeta, por qué habían profetas falsas, qué hacían las profetisas falsas, por ejemplo. ¿Habrán profetas mujeres? Sí hay profetas mujeres. ¿Y de quién nos tenemos que cuidar? Todo eso tiene que saberlo. ¿Y dónde se aprende? En la escuela profética. Para eso es una escuela profética. Entonces vamos a continuar. Hay propósitos en los desiertos. Juan el Bautista, profeta. Dijo el Señor de Juan el Bautista que cuando fueran allá y vieran a Juan el Bautista, no iban a ver solo a un profeta, sino a alguien más que un profeta. Juan el Bautista, el escenario profético que él tenía era desierto. Él se fue a meter al palacio, pero su escenario, lo que Dios le mandó, donde Dios lo colocó, era el desierto. El desierto para un profeta, para él, iba a ser su escenario, y él tenía que tener como una voz dentro de él que le gritaba que tenía que expulsarla por fuera, y tenía que decir, arrepentíos y convertíos, porque viene. Vamos a leer lo que decía Juan. En el libro de Lucas, vamos a ver, vamos a ver cómo el Señor le hizo su llamado. Bueno, vamos a ver Juan el Bautista. Lucas 3. Lucas 3 dice, Juan fue entonces, estoy en el versículo 3, para los que van apuntando. Muy importante que si es escuela, apuntes. Juan fue entonces por toda la región de Jordán, predicando a todos los que debían ser bautizados y arrepentirse, para que Dios les perdonara sus pecados. Eso fue lo que estaba escrito de él en el libro del profeta Isaías. Es de profeta a profeta, generaciones de profetas, dándonos como las estafetas, los profetas, siempre va a haber voz profética. Entonces dice que el mensaje de Juan era voz de uno que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor, háganle sendas que estén derechas, todo valle sea rellenado, toda montaña y colina será nivelada, los caminos torcidos serán enderezados y las sendas disparejas quedarán llanas. Todo el mundo verá la salvación de Dios. Muchos iban a Juan para que los bautizara. Aquí podemos ver el llamamiento de Juan el Bautista. El escenario profético de Juan era este.
el escenario profético de Elías. Elías también pasó por su desierto, pero Elías, ¿para qué lo mandaron? Para ver la provisión sobrenatural, porque él tuvo contacto con cuervos. Cualquiera hubiera podido decir, pero es que él era un sacerdote y dice la ley que no tenían que tener contacto con animales inmundos, porque los cuervos eran inmundos. Un cuervo anda entre la basura, entre los animales muertos, son como animales, son aves de rapiña, que andan hasta incluso en el excremento, y eso de eso se alimentan. Pero a ellos le mandó el Señor para que alimentaran a Elías. ¿Para qué? Le trataron su orgullo, le trataron su alma. Pero si Elías era el profeta de fuego, el profeta que decía, manda fuego, Señor, mandaba fuego. Ya no mandes fuego, Señor, manda agua, que se abran los cielos, que llueva. Era un profeta, mis respetos, y fue metido al desierto. ¿Por qué? Porque en medio del mover profético se nos sube el ego y nos creemos saber quién. Entonces nos necesitamos los desiertos que a veces nos quedamos sin nada, no hay provisión, no hay de dónde agarrar, no hay, y nos mandan para que veamos la provisión sobrenatural de aquel que nos llamó a ser profetas a las naciones. Elías tuvo este desierto para ser edificado. David fue un profeta también, un profeta salmista. A David lo venían persiguiendo y fue a tierra de Nod, que significa tierra de sacerdotes, y él pide pan antes de entrar al desierto. David fue avisado de parte de Dios que le venían desiertos, pero David en su inteligencia se fue primeramente como a decir, bueno, fue con su cobertura, y fue a decirle, me espera un desierto, necesito pan de sacerdotes. Fue inteligente, se fue a llenar antes de entrar al desierto, sabiendo que en el desierto iba a haber hambre y no necesariamente iba a haber lo que a él le gustaba de comer. Entonces él se fue a sustentar, fue a tener palabra, fue a recibir palabra antes de entrar al desierto. Porque David era un profeta, David fue avisado por Dios que le venían un montón de ciudades por conquistar y por último iba a llegar a ser el rey de todo Israel, pero hasta de último iba a tener que pasar por varios lugares, por varias ciudades, por desiertos, por momentos difíciles, hasta el loco tuvo que hacerse este profeta. Hay profetas que nos tenemos que hacer los locos de las situaciones cuando nos quieren matar. Cualquiera diría, pero si David era un guerrero, David se le tomaba por sanguinario, David tenía manchadas sus manos, su espada de sangre la sabía usar. Cuando le avisan en una ciudad, cuando aquí empieza él sus desiertos, le avisan en una ciudad que lo quieren matar y ahí está él, y lo que el Espíritu le da como estrategia, como había comido pan sacerdotal, que es la palabra, le avisa el Espíritu, hazte loco. Y esa es una estrategia también en medio del desierto, no que te hagas el loco con las deudas y con todas las responsabilidades que tenemos, pero David se hizo el loco en una situación muy difícil, en donde él pudo haber volteado, se pudo haber defendido, pudo haber agarrado la espada y armar una gran guerra, porque a él le gustaba pelear. Pero aquí soltó la espada y dice la Biblia que dejaba correr su saliva por la barba. Eso habla de que David ya era maduro. La barba habla de madurez en un hombre. Entonces el ministerio de David ya era maduro y dejando correr la saliva era, sí, estoy maduro, pero en mi madurez me voy a hacer el loco con esta situación. Voy a pasar por alto la ofensa de que me quería matar este rey y me voy a hacer el loco. Son estrategias que el Señor da en medio de los desiertos. Pablo fue un siervo que aunque era apóstol, Pablo era usado por Dios de una manera increíble. Pablo pasó sus cárceles, muchas cárceles. En muchas cárceles ahí todavía está el nombre de Pablo. Pablo, para conocer hoy las cartas que muchos de nosotros predicamos, profetizamos y nos enriquecemos, él tuvo que pasar por cárceles para escribir esas cartas ahí, inspirado en las cárceles, en los desiertos. No había una gran multitud haciéndole porras en la soledad.
Por eso son benditos los desiertos a los que el Espíritu nos mete, profetas de Dios. Estás en cárceles, escribe tu mejor carta, porque después va a haber alguien que va a ser traído a los pies del Señor por tu experiencia en esa cárcel. Disfruta, deleítate donde estés viviendo, como estés viviendo, porque al salir de ahí, Dios te va a llevar a otro lugar y a otro lugar y te va a llevar de gloria en tu ministerio profético, para que después lo que toques resucite. También vemos al profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue experto en pasar soledades, traiciones. Al profeta Jeremías lo traicionaban. Y por ser profeta, el Señor nos avisa cuando nos están traicionando o cuando nos van a traicionar. A veces uno no sabe, no sé si me dejarán mentir los profetas. A veces no sabes si es de bendición o no, aunque definitivamente es de bendición. Toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Pero es muy difícil asimilar cuando tú te enteras por el Espíritu de lo que están tramando hacerte y te haces el loco muchas veces. A veces estás en medio de personas que te están diciendo, qué linda tu ministerio, pastora, profeta, qué linda, usted es mi madre espiritual, qué linda, ¿dónde estás? Que no te que no te dé el sol, y que aquí, que allá, y tú por el Espíritu estás viendo, o te da un sueño el Señor, o te da una visión, y estás viendo por el ministerio que traes que te van a traicionar. Y a veces dices, mejor me hago la loca y bueno, pues recibo lo que me están dando y todo, porque no te han dicho que hagas otra cosa, sino te están diciendo, hazte la loca. Jeremías en medio de sus soledades y en medio de las traiciones, lo hicieron crecer. El profeta que se le llama el profeta llorón, pero creció en medio de las soledades. Estas soledades te van a hacer crecer, profeta. No necesariamente las soledades es porque Dios te abandonó, ni que tus amigos te abandonaron. A Jeremías, sus propios amigos, estaban tramando, no solo hacerlo sufrir ni traicionarlo, matarlo, desaparecerlo, eran sus amigos. Por eso Jeremías renuncia al ministerio en el capítulo 20 del libro de Jeremías. Jeremías le hace una carta al Señor y le dice, no vuelvo a profetizar más. Y se pone a llorar con dolor, con amargura, con depresión, con sufrimiento. Ese gran profeta que vemos, sí, ese gran profeta. ¿Y qué si el Señor no le aceptó su carta de renuncia? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré causas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso se lo dio el Señor en medio de una cárcel. Esas inspiraciones que hoy muchos las lucen, se las dieron a los profetas en medio de las cárceles. Aquí me entró una pregunta de los alumnos que están acá en la escuela. Dice, ¿todos los profetas son llamados a sufrir? ¿Hay alguno que no haya sido formado en el sufrimiento? No. No hay un profeta de microondas, no hay un profeta que nosotros podamos estudiar. Vamos a estudiar, tú agarras a todos los profetas, los menores y los profetas mayores, y vas a ver el sufrimiento de todos los profetas, porque en el sufrimiento se aprende obediencia, y es necesario no solo en los profetas, en los apóstoles, en los pastores, en los evangelistas, en los maestros y en el pueblo en general. Es necesario el sufrimiento, como lo repito para esta pregunta, Hebreos 5:8. Aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento de lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado de esa manera, llegó a ser el autor de la salvación eterna de todos los que le obedecen. Para que aprendamos obediencia tenemos que pasar por un camino que se llama sufrimiento. A algunos les es más fácil, más corto, porque son más fáciles y más obedientes. El alma no es tan rebelde, pero algunos que son más rebeldes cuesta más el camino. Pero todos tenemos que ser pulidos. Por eso dice la Biblia no es bíblico, pare de sufrir. No, eso no. Dice la Biblia, sufre pues, como buen soldado de Jesucristo. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo. Entonces podemos ver al hermano que preguntó allá que sí es necesario sufrimiento. En el sufrimiento brillas, en el sufrimiento creces, el sufrimiento es necesario. Pero la buena noticia es
que en medio del sufrimiento está la mano grande del Señor, ahí cubriéndote, acariciándote, dándote consuelo, arrullándote, consolándote, te besa, te acaricia. Es precioso porque no nos deja tirados al abandono, sino que está el sufrimiento, pero no nos va a dar algo más que lo que podamos aguantar. Él sabe la talla de cada quien de sufrimiento, sabe el termómetro que cada quien traemos de sufrimiento. Y sabe que algunos son chillones y que todavía aguantan más. ¿Por qué? Porque los hizo resistentes, porque los hizo para una misión grande. El ser profeta es ser los ojos de Dios, ser la boca de Dios, señalar lo que Dios señala. Es muy importante. Este ministerio no es solo que del Antiguo Testamento. Vemos profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento y se unen los dos, se complementan. Existe todavía el ministerio profético genuino, hay ministerio en jóvenes, en mujeres, en niños. He visto ministerio profético que tiene que ser tomado por alguien que lo pueda hacer que brille, que se multiplique lo que tiene. Vemos también a Job, sus penas, la escasez, las enfermedades, todo lo que padeció fue con un propósito, que lo conociera frente a frente. Pasó 42 capítulos de su vida pensando que ya conocía al Señor, y eso que Job lo tenía el Señor como justo. Y dice el Señor, Job de último, en el capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, ese sufrimiento para Job fue increíble, porque le devolvió el doble para que pudieran sus ojos verle. Job él le volverían a decir eso y vuelve a pasarlo, porque aprendió quiénes están contigo en el sufrimiento, quiénes se hacen ser tus amigos, quiénes son los religiosos. Todo esto se aprende, quiénes venían de parte de Dios aparentemente, y eso nos pasa mucho. Cuando estamos pasando por nuestros desiertos, por nuestros sufrimientos, vienen otros profetas o de la misma escuela profética. Yo te soñé, y Dios dice que no has confesado tu pecado, porque te soñé y andas en este pecado. Y se aseguran que eso es lo que Dios está mostrando, no saben que el otro también es profeta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando tengamos un sueño. Oremos y pidamos la interpretación del sueño al Espíritu Santo. Y si hay una cobertura, por eso es muy importante que haya una cobertura de profeta a todo aquel que tenga los dones del Espíritu. Porque si no, el don sin corrección y el don sin cobertura es pura emoción. Y puede hacer que ande un niño con una espada y va a matar a todos ahí con el don. Si tú tienes un don de tener sueños, que el Señor te habla a través de sueños, tiene que haber una cobertura, tiene que haber alguien a quien tú llegues y le digas, soñé esto, soñé lo otro. No corras con toda la gente a contar lo que soñaste. Algunos sueños no van a necesitar interpretación, van a ser muy claros, pero otros sí. Otros no es lo que soñaste literalmente. Puedes estar soñando con una persona y no es esa persona, sino es una figura o representa a alguien. Tienes que tener alguien que te cubra. Es muy importante, iglesias, que abran escuelas proféticas en este tiempo final. El dedo de Dios tiene que señalar los acontecimientos. Tienen que haber ojos, tienen que haber oídos, tiene que haber boca que diga en las iglesias lo que está sucediendo y volver a la vida lo que está muerto. Pero para eso es necesario que muchos profetas pasemos por desiertos. Jesús, como el máximo ejemplo, que es el que el Padre a través del Espíritu Santo lo llevó, cuando lo llevó en Mateo 4, lo pasa a través de un montón de tribulaciones y sale victorioso y manda ángeles a que lo ayuden. Entonces yo quiero hoy animarte también. Otro profeta que a mí me impacta un montón, porque es un profeta de resurrección. Los ministerios proféticos de este tiempo, 2013, 2014, 2015, 2016, de este tiempo final, tenemos que ser ministerios de resurrección, no ministerios de fama, de fortuna, de renombre. Eso no.
Los que están brillando mucho y los que tienen mucho nombre y mucha fama, muchas veces el Señor los quita y los pone hasta abajo, porque ya brillaron mucho, ya estuvo. Ahorita van a empezar a resurgir ministerios de misericordia, ministerios de resurrección, ministerios que tal vez nadie va a saber ni el nombre del ministerio tuyo, ni dónde queda tu iglesia, no van a saber nada de ti, pero el Padre te ha estado preparando a solas. Y el Padre viene ahora a decirte que es tu tiempo de salir, porque ya pasaste tus desiertos, pasaste necesidades, saliste victorioso, aplastaste serpientes y escorpiones y sobre toda obra del enemigo y no te dañaron, mataste hechiceras en el espíritu, callaste bocas de leones, de osos, peleaste, estás todo lleno de cicatrices y tu espada llena de sangre. Es necesario otra armadura nueva, porque ahora te viene tu momento de brillo, y los que han estado al frente pasan para atrás. Hay cambio de lugares, ministerios proféticos que han estado al frente se van para atrás y los que han estado atrás pasan para el frente, para que sea siempre el ritmo que lleven las alas del Espíritu, y dentro de un tiempo los de atrás, los de adelante para atrás, y así, porque el que ha estado al frente ya está cansado, tiene que irse atrás para dejarse guiar por otro que va adelante. Y el que ha venido atrás tiene ganas de ir adelante y tiene fuerzas, tiene resistencia para ir y decir a los demás, vengan, vénganse, vénganse. Yo los vengo a animar hoy, en el nombre de Jesús, a que se levanten y que le diga, Señor, que mi ministerio profético sea un ministerio angelical, sea un ministerio de resurrección, un ministerio de misericordia, ministerio sacerdotal. No solo que así dice el Señor, no, ministerio que tenga entrañas de misericordia, ministerio que deje enseñanza, no solo de tirar la profecía, que deje enseñanza, que explique. Tiene que haber un maestro dentro de cada profeta, explicándole al pueblo las locuras que también hace. El profeta Ezequiel fue un profeta increíblemente usado por Dios, un sacerdote, no era solo profeta, era profeta sacerdote, pero él fue trasladado al valle de los huesos secos, fue trasladado donde había olor a muerte, donde estaban tirado el cráneo, el fémur, la rodilla, los pies, la tibia, peroné, todos los huesos estaban tirados, y este profeta caminaba en medio de este valle, fue trasladado. Un profeta no solo tiene traslados para ver cosas lindas, un profeta también tiene traslados para ver la pestilencia, la podredumbre, dónde está la gente, y él encima de los huesos ha de haber llorado porque se le impregnó el olor a muerte. Él mismo se quedó devastado, ya de haber empezado a querer también tirarse a la par de los huesos, porque cuando uno está en medio de un cementerio, no hay ninguna esperanza, lo que huele ahí es muerte. Así fue trasladado Ezequiel, fue trasladado a un cementerio, pero no estaban las tumbas, estaba todo de fuera. Y él caminaba y caminaba y caminaba, y ha de haber llorado, y por medio del espíritu profético que tenía, ha de haber empezado un ejército, que un día ellos fueron ejército, que un día ellos estuvieron haciendo muchas cosas para Dios, pero que se les había muerto. Se les murieron los sueños, se les murieron las esperanzas, se les mataron los anhelos, y era un ejército muerto, inerte, ya tenía mal olor, y lo trasladaron, porque fue un profeta, que el sufrimiento de él fue tan fuerte, que es profeta a nivel diamante, su rostro era rostro de diamante. ¿Qué sufrimientos tuvo él? Entre un montón de sufrimientos, uno de los más fuertes fue que le quitaron a su esposa. Dios se la llevó y le dijo, no vayas a llorar por ella, hoy quito el deleite de tus ojos. Y le quitó a su esposa, le quitó su deleite, y ni siquiera lo dejó llorar, no lo dejó ir a hacer un funeral, no la dejó, nada. Le dijo, continúa. Se pudo haber oído, el Dios de Ezequiel tan duro, tan fuerte, no es el mismo Dios de amor de nosotros. Pero el trato de Ezequiel, ¿por qué fue tan fuerte? Porque su ministerio y el llamado que iba a tener era de resucitar muertos.
Tu ministerio, mientras más duro ha sido, mientras más atacado ha sido, mientras más te han hecho llorar, mientras más sufrimiento ha venido, mientras más deleites de los ojos te han quitado, es porque viene un tiempo muy fuerte en donde vas a resucitar lo que ha estado muerto. Vas a levantar lo que ha estado caído, porque tú mismo has sido levantado por Dios. Ministerios nivel Ezequiel son ministerios nivel diamante. Ezequiel, al pasarse en medio de este lugar, no fue para que llorara, fue para que hiciera algo. Y el Señor le empieza a dar una clase ahí. Ahí le dio fue su graduación, porque le empieza a decir, vamos a ver dónde está. Vámonos al libro del profeta Ezequiel. Ya vamos a terminar. Quisiera que si hay preguntas me las vayan armando, si hay aportaciones al tema también. Y si tú tienes ahí donde nos estás viendo aportaciones, nos puedes escribir acá en www.dimension7.tv o a través de Facebook también escríbenos. Necesito saber que hay contacto del otro lado, que hay profetas que están del otro lado teniendo el contacto, y para que enriquezcamos este tema, aportaciones son necesarias. O si no, puedes llamar al 22 54 15 90 o al 52 63 93 48. Búscanos en Facebook también como Dimensión 7 y puedes aportar. En este momento hay personas ahí que están esperando tus aportaciones o tus preguntas. El valle de los huesos secos, Ezequiel 37. La fuerza del Señor vino sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor, igual que el Señor cuando fue llevado al desierto. Fui llevado por el Espíritu del Señor a un valle lleno de huesos viejos y secos, que estaban esparcidos por todas partes sobre el suelo. Él me hizo pasar entre ellos. Fue muy duro. Yo puedo pensar que el profeta Ezequiel lloraba en medio de esa visión. Y luego me dijo, hombre mortal. En otras versiones le dice hijo de hombre. ¿Pueden estos huesos llegar a ser gente viva de nuevo? Eso fue su graduación, fue su examen público. Había un montón de huestes de parte de Dios y también de parte del diablo. Todos estaban sentados viendo si el profeta Ezequiel pasaba su examen. Y le hizo su pregunta delante de todos. Hijo de hombre, ¿crees tú que vivirán estos huesos? Aquí en esta versión me gusta porque dice, hombre mortal, ¿pueden estos huesos llegar a ser gente viva de nuevo? Y el profeta Ezequiel, ante tal escenario, el olor que salía, me imagino aquellas aves de rapiña que están solo donde hay cementerios, el olor a muerte por todos lados, la tierra de muerte, un escenario horrible, como de inframundo. Y ahí estaba el profeta. Y le dice, Señor, solo tú lo sabes. Él estaba siendo confrontado, pero lo llevaron a un escenario. Y él estaba viviendo, y cuando vio tal vez, dice que los huesos estaban viejos y secos. Entonces no era solo, sí, Señor, yo profetizo, yo lanzo una palabra, yo voy a decretar. No, el profeta Ezequiel no era cualquiera. No supo qué contestar y dijo, solo tú lo sabes. Como quien dice, yo no sé qué hacer en esta situación si estoy a punto de tirarme a la par de ellos a morir. Solo tú tienes el poder, yo me rindo a ti, eres tan grande, yo me veo tan pequeño, que tú en un abrir y cerrar de ojos lo vuelves a uno hueso y ya no es nada. Él ahí tuvo una lección muy importante. Y dice, luego me dijo que hablara a los huesos y les dijera, oh huesos secos, escuchen las palabras del Señor, quien dice, yo los haré revivir y respirar de nuevo, volveré a colocar músculos y tendones sobre ustedes y los cubriré con piel, pondré alimento en ustedes y volverán a respirar y a vivir y sabrán que yo soy el Señor. Le empieza a decir, profetiza, profetiza, porque lo empezó a llenar de vida al profeta y le dijo, ¿no te das cuenta que eres el único vivo aquí en medio de todo esto? Todo está tirado, ya no sirve, ya ellos ya no funcionan, solo tu voz
conectada a la mía va a hacer que ellos vuelvan a vivir. Y Ezequiel tiene una gran experiencia con Dios, porque entonces Ezequiel se para y dice: así pues dije estas palabras de Dios tal como Él me lo mandó hacer. Y repentinamente hubo un ruido de agitación por todo el valle. Fue un terremoto. Y los huesos de cada cuerpo se juntaron y se unieron tal como antes. Eso se lee fácil, pero imaginémonos en este momento. Aquí había un pedazo de cráneo y el cuerpo de él quedó esparcido por allá. El cráneo se empezó ante los ojos de Ezequiel, se empezó a mover solito. Y no eran espíritus inmundos, era el Espíritu Santo. Empezó a mover el cráneo buscando su cara, sus pómulos, su cuerpo, su esqueleto, y por allá la tibia reaccionó, por allá el pie, por allá el fémur, por allá la clavícula. Todos los huesos empezaron a agitar y dice que se movían los huesos frente a Ezequiel. Pasó tal experiencia que quisiéramos muchos de nosotros vivirla. Frente a él se movían los huesos, no era una película de juegos diabólicos ni de poltergeist. A veces nos emocionamos con esas películas. Ay, se mueven las cosas, ay, pasó esto volando, ay, se levantó la cama. Eso no es nada, aquí está el poder verdadero. Podemos ver cómo se movían los huesos y se buscaban, y fueron uniéndose y uniéndose y uniéndose, y se quedaron ya cada quien con su hueso. Se buscó su esqueleto, los huesos que le pertenecían, y dice: entonces me dijo el Señor que llamara el aliento de vida, el espíritu, y le dijera: el Señor Dios dice, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos cuerpos muertos, respirar y vivir. Y hablé al aliento de vida, tal como el Señor me había mandado, y los cuerpos comenzaron a respirar, volvieron a la vida y se pusieron de pie. Eso ha de haber sido para que Ezequiel cayera de rodillas o se tirara, o yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros. Lo leemos muy bonito, pero trasladémonos a ese momento. Ezequiel se estaba volviendo loco. Aquí dijo, como si fueran un... pero ya de pie, todavía necesitaban un soplo. Estaban de pie, respiraban, tenían todo en su lugar. Solo se volteaban a ver, pero eran seres que no tenían el soplo de vida, Zoe, solo tenían la vida bios, que es la vida donde solo se respira y donde mucho ministerio profético se quedó, y se dijo, bueno, aquí está bien, solo voy, profetizo y regreso. Voy y ven. No, necesitamos lo otro. Dice aquí en el versículo 11, luego el Señor me explicó lo que la visión significaba. Estos huesos, me dijo, representan a todo el pueblo de Israel. Ellos dicen, hemos llegado a ser como un montón de huesos secos, toda esperanza se ha ido de nuestra vida. Pero diles que el Señor dice, pueblo mío, yo abriré los sepulcros del exilio y los haré subir de nuevo y volver a la tierra de Israel. Y entonces por fin, oh pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi aliento de vida, el espíritu en ustedes, y vivirán y volverán a su hogar en su tierra. Entonces sabrán que yo soy el Señor y he hecho exactamente lo que prometí hacer. Y aquí empiezan el ejército, se convirtió en un gran ejército llenos de vida. ¿Por qué? Porque hubo un profeta que caminó en esos huesos. Si te ha tocado pararte sobre huesos, si te ha tocado estar en desiertos, es porque te están preparando para que resucites a otros, para que mires huesos caminar frente a ti, unirse uno con otro y levantarse un gran ejército donde hay un montón de huesos secos. Ahí te tienes que ir a parar. El ministerio del profeta no se va a parar donde hay un montón de riquezas nada más. No, lo mandan a donde no hay nada. Lo mandan donde hay muerte, donde hay pestilencia, donde ya no hay nada, ni el recuerdo. Y ahí se para y hace el milagro del profeta, que es el milagro de la resurrección. Por eso, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, porque el testimonio de Jesucristo es, yo soy la resurrección y la vida. Y todo lo que está muerto vuelve a vivir cuando Jesucristo está dentro de ti, profeta. Hay una pregunta que nos entró también, pero antes de eso solo quiero cerrar esto con, vámonos nuevamente a Lucas. Hoy estaba yo leyendo en Lucas algo que era que me impactó para hablar de esto, de este tema.
Lucas capítulo 7, versículo 11. Poco después, Jesús, acompañado de mucha gente y de sus discípulos, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, vio que llevaban a enterrar un muerto. Se trataba del único hijo de una viuda, a quien acompañaba mucha gente del pueblo. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Se acercó y luego tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, a ti te ordeno que te levantes. Entonces el muerto se levantó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. La gente se llenó de miedo y, alabando a Dios, decían: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha venido a ayudar a su pueblo. El profeta viene a resucitar lo que está muerto, y el profeta viene a ayudar al pueblo de Dios. Pero es un profeta que ya pasó por sufrimientos, por desiertos, por soledades, por cárceles, y tuvo la actitud y la valentía de aguantarlos. Algunos haciéndose loco, otros peleando, otros orando, de diferentes maneras, pero Dios te va a sacar de ahí. Porque esos desiertos que el Señor te dio, o a los que Él te metió, fueron para edificar tu ministerio y para prepararte, porque en este tiempo final, en este año que está a punto de empezar, año Kadosh, lo hemos llamado porque el Espíritu así nos dictó, año Kadosh, 2014, año Kadosh, año de santidad, año de consagración, año de resurrección, año de volver a ver lo que estuvo muerto, vuelve a la vida y con mayor potencia. Así que yo quiero bendecir tu ministerio en esta hora. Y la pregunta que estaba, tal vez me la pueden poner. El propósito de un profeta es dar vida a lo que estaba muerto. Si no hace esto, ¿será profeta? Excelente pregunta, porque era la respuesta final con esta resurrección del hijo de la viuda de Naín. Si el profeta no lleva vida a los huesos secos a donde lo envían, sino que solo busca sustento, busca salario, busca propaganda, busca fama, busca que le den, pide ofrenda, pide salario, no es profeta genuino. Posiblemente lo están trabajando y va a llegar un día a ser un profeta genuino. Pero donde yo sé que hubo profeta, es porque cuando el profeta se fue, dejó vivo lo que estaba muerto. Si llega a algún lugar y toca, las finanzas vuelven a la vida. Si toca a un enfermo, el enfermo vuelve a la vida. Si toca lo que ya murió, vuelve a la vida. Ministerios, empresas, personas, familias, mundo entero que está muerto, volverá a la vida con la aparición de las compañías de profetas. Año 2014, año Kadosh, año de mucha consagración y mucha santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy el Señor te está llamando para que te levantes, si eres uno de los llamados para ser del ministerio de resurrección del tiempo final. Levántate de donde estás y vuelve nuevamente al collado de Dios, porque en medio del calor de las compañías de profetas volverás a la vida, profeta, para que tú te levantes, y empezando el 2014 se escuchará el sonido del shofar de muchos profetas que habían estado entre el valle de los huesos secos. Que Jehová te bendiga y te guarde, y que el sonido de la resurrección sople hoy dentro de ti y que no te deje tranquilo hasta que te levantes y grites que es tiempo de volver a la vida lo que está muerto. Yo te bendigo y te espero nuevamente en esta escuela profética al aire todos los martes a las 10 a.m. y hoy tendrá su repetición por la tarde. Te bendigo. Reiremos sin parar, entonaremos cantos llevando la Torah. Allá en el muro nos veremos con cantos y salmos, la voz de gozo se oirá.